Bienvenidos. En el siguiente video hablaremos acerca de los reflejos, presentado por Franco Caicedo, Julianis de Jesús, Marengo Pérez, María Camila, Ocampo Castellano, Valentina, Pedro Pascua, Luis Alejandro, Pulgar Montes, Eva Sandrit y Vázquez Castillo, María Fernanda. Bueno, primordialmente hablaremos de qué son los reflejos. Los reflejos son patrones de movimiento de reacción automática e involuntaria. Estos son dirigidos por una parte muy primitiva de nuestro cerebro, que en este caso vendría siendo el tronco encefálico, que una vez han cumplido su función de supervivencia, son reemplazados por estructuras más sofisticadas que vendrían siendo los reflejos posturales. Estos se controlarán por el corteza cerebral, lo que nos permite valorar el estado neurológico del bebé en los primeros meses de vida y una evolución neurológica favorable del sistema nervioso central a medida que vayan desapareciendo, ya que esto esto nos permite y es necesario que ocurra para la adquisición de nuevas habilidades, tanto físicas como cognitivas. Por lo tanto, se puede decir que su persistencia o intensidad normal o reaparición pueden ser signos de difusión del sistema nervioso central. Ahora sí, aquí estamos hablando del arco de reflejo. Todo impulso aferente o sensitivo genera una respuesta motora o un impulso eferente o motor. Las neuronas y fibras que participan en este fenómeno constituyen el arco de reflejo. Por ejemplo, cuando estudiamos sistematización, tenemos que comprender cada uno de los componentes de un arco de reflejo, como son el receptor, la neurona y la fibra sensitiva. El centro integrador en la sustancia gris, la fibra motora y la unión entre la fibra motora con el músculo o el efector. Esto es lo que hay que tener claro, porque hay respuestas que se pueden elaborar o integrar en el sistema nervioso segmentario y otras donde participan el suprasegmentario, que es a través de las grandes vías nerviosas. El arco reflejo puede ser simple con 2 neuronas o complejo con más de 2 neuronas. Ahora quiero tener claro y dejar claro en este video cuáles son los componentes del arco reflejo. Por un lado y principalmente tenemos al receptor. Este es un transductor, es decir, una estructura nerviosa que transforma un tipo de energía, ya sea mecánica, química o electromagnética, en un impulso nervioso. En otras palabras, transforma estímulos de tipo táctil, propiocéptico, térmico y dolor en impulsos nerviosos. Por lo tanto, se puede decir que es la zona del cuerpo que percibe el estímulo. Bien, también se encuentra la vía eferente, que es el sistema nervioso, lleva la información del estímulo a las neuronas. Por otro lado, se encuentra la vía eferente, que conduce la respuesta elaborada por las neuronas a un órgano. Entre estas dos está la sinapsis. Las neuronas se comunican y elaboran la respuesta al estímulo. Además, el órgano efector, que es la respuesta, lleva al músculo para que produzca el movimiento. Vamos a hablar acerca de los reflejos que se mantienen en la vida adulta. Hay reflejos que aparecen cuando somos bebés y que perduran hasta nuestra edad adulta. Por ejemplo, el reflejo de la tos, cuando uno tose como reacción a algún estímulo de la vía respiratoria. También se encuentra el reflejo del estornudo. Se estornuda para atraer o expulsar alguna incomodidad en las vías respiratorias o nasales. También se encuentra el reflejo del bostezo. Se bosteza por la necesidad de estimular la respiración. Y por último, el reflejo del parpadeo, que el parpadeo es un reflejo que expresamos cuando los ojos son expuestos a una luz brillante. Ok, ahora yo les voy a hablar acerca del reflejo moro. El reflejo moro es también llamado sobresalto de bebé. Esto es un reflejo primario que debe su nombre al pediatra austriaco Ernst Moro, que fue quien descubrió por primera vez en la medicina occidental. Su presencia en el periodo indicado indica un desarrollo normal en el recién nacido y la presencia de este reflejo comienza en el útero y debe integrarse a los 4 meses de edad, sustituyéndose por el reflejo de Stroud. El reflejo es la respuesta a estímulos fuertes como sonidos fuertes, como cambios bruscos, como posiciones de la cabeza y fogonatos de luz. Este niño, ante estos estímulos, respira hondo, estira los brazos y piernas y a continuación lo presiona en medio del cuerpo. Y por último viene el llanto, inicia el llanto. Este reflejo hace que el feto ejercite los músculos implicados en la respiración. Además, tras el parto, la comadrona provoca la respiración recorriendo la activación de tal como lo describe Bromberg.
Cuando el reflejo del moro se activa, los mecanismos de defensa del cuerpo están alerta. El sistema nervioso simpático y las glándulas suprarrenales se estimulan y las hormonas de estrés como la epinefrina y el cortisol se liberan. La epinefrina causa que los sentidos estén hipersensibles. Este reflejo además puede volver a activarse en edades más avanzadas por accidentes o shock. Ok, ahora voy a dar el proceso del reflejo moro. Para observar el reflejo del moro se coloca al bebé boca arriba sobre una superficie suave y alcochada. Se levanta la cabeza del bebé suavemente con suficiente soporte para simplemente comenzar a quitar el peso corporal del cojín. Nota: el cuerpo del niño no debe levantarse del cojín, solamente se quita el peso. Luego, se suelta la cabeza en forma súbita, se deja caer hacia atrás momentáneamente, pero se sostiene de nuevo con rapidez. No se permite que golpee con la superficie alcochada. La respuesta normal es que el bebé tenga una mirada de sobresalto. Los brazos del bebé deben moverse a los lados con las palmas hacia arriba y los pulgares presionados. El bebé puede llorar por 1 minuto. A medida que el reflejo termine, el bebé retrae los brazos hacia el cuerpo con los codos presionados y luego se relaja. Hablemos sobre el estímulo desencadenante del reflejo moro. A diferencia de todos los demás reflejos, este es el desencadenado por una gran variedad de estímulos. De ahí que preferimos hablar más bien de una reacción. La descripción hecha por el Dr. Moro a comienzos del siglo XX se refiere principalmente a la respuesta de las extremidades superiores en una primera fase de adopción y luego de abrazo, generalmente acompañado del llanto. La descripción inicial hace referencia a las respuestas motoras que aparecían en los recién nacidos y lactantes pequeños al moverse la camilla en la que estaban acostados. Luego, otros autores describieron que también podían desencadenarse a partir de estímulos sensoriales como un golpecito o un pellizco suave en la pared abdominal. Posteriormente, se observa que el reflejo moro se producía especialmente cuando la cabeza estaba libre en una posición insegura o se producía una extensión dorsal brusca. En cambio, no se desencadena si la cabeza estaba fija. Luego de hablar del estímulo desencadenante que genera el reflejo del moro, nos encontramos con la respuesta. En la mayoría de los textos encontramos que se describe solo la respuesta de los brazos sin mencionar qué ocurre con las extremidades inferiores. La respuesta es de todo el cuerpo en un patrón global que consiste en la abducción y extensión de ambos brazos para luego flexionarlos como si fuera un abrazo. A nivel de las piernas se observa un movimiento de flexión-extensión. Todo ello en rotación externa de las grandes articulaciones como los hombros y las caderas. Además, respecto a las manos, es interesante observar cómo éstas se abren completamente para luego tender a la oposición del pulgar con el índice. Ok, por último quiero hablar sobre la repetición de este reflejo. Luego del periodo estipulado para su integración, puede desencadenar como trastorno del sueño, problemas con el equilibrio y la coordinación, hipersensibilidad a la luz, a los movimientos y al sonido, dificultades con la visión y ciclos de hiperactividad y fatiga extrema. Comenzaré hablando sobre datos importantes acerca de este reflejo y también hablaré sobre variables importantes que se deben tener en cuenta, como puede ser la respuesta deseada y el estímulo desencadenante. Encontramos que el reflejo de prensión palmar está íntimamente relacionado con lo que es el reflejo de prensión plantar, puesto que son parecidos. También encontramos que está relacionado con el reflejo de Moro por el hecho de que son los más conocidos. Como dato curioso, encontramos que en los primates este reflejo puede ayudar a que el bebé se aferre a la madre, y en nosotros los humanos puede cumplir un papel facilitador entre los vínculos de padres e hijos. ¿Por qué? Por el hecho de que los padres se emocionan al ver este reflejo y los hijos lo encuentran como un efecto tranquilizador. Encontramos que este reflejo puede durar entre los 3 y los 6 meses de edad. Si este reflejo perdura a lo largo del tiempo, puede ser signo de un daño cerebral y tal vez puede que sea de un daño en el sistema nervioso, como puede ser un accidente cerebrovascular. También encontramos que este reflejo está presente desde la vida intrauterina, ya que según Minkowski en 1928, él demostró que este se encuentra entre los 2 meses y medio de gestación y perdura a lo largo del embarazo. El reflejo de prensión palmar se trata de un reflejo cutáneo que
que tiene como estímulo desencadenante el contacto de la palma de la mano con algún objeto. La respuesta deseada consiste en la flexión de todos los dedos de la mano envolviendo el dedo del evaluador. Para evaluarlo, se recomienda introducir el dedo del examinador desde el borde cubital hacia el radial en sentido transversal. Como punto importante, no se debe presionar la palma ni tocar el dorso de la mano, ya que esto provoca una extensión refleja de la mano y los dedos. ¿Qué es el reflejo de presión plantear? El reflejo de presión plantear en los bebés es aquel que hace que ante cualquier contacto con sus plantas de sus manos o las plantas de sus pies efectúa un movimiento de intento de agarre, y el reflejo de presión plantear se refiere al movimiento de arqueo que realizan los dedos de los pies del bebé ante un contacto. ¿Cuándo se da el reflejo de presión plantear? Se puede dar cuando se roza un objeto en la parte posterior del dedo pulgar del pie y provoca que los dedos flexionen, llegando incluso a retener un objeto. En este reflejo se representa desde el nacimiento y desaparece más tarde. ¿Cuándo desaparece y por qué debe desaparecer el reflejo de presión plantear? Desaparece aproximadamente a los 9 meses y este debe desaparecer ya que el bebé comienza a dar sus primeros pasos o a caminar, y pues sería imposible que el bebé comenzara a caminar normalmente, ya que impediría el plano del pie en el suelo. Debido a este reflejo, en ocasiones es complicado ponerle zapaticos al bebé, incluso aunque sea un zapato flexible, y este se sustituye por un nuevo tipo de conducta que se aprende. Como anteriormente lo expliqué, el reflejo desaparece un poco de tiempo y es sustituido por un nuevo tipo de conducta que se aprende, que contiene intención y que se desarrolla de forma madura en el cerebro del bebé cuando empieza a adquirir coordinación, habilidad para agarrar y manipular cosas, etc. El dominio de las manos en un bebé requiere aprendizaje y un continuo descubrimiento que nosotros podemos ver claramente. Durante el primer mes, vemos cómo el bebé mantiene casi todo el tiempo el puño cerrado. El reflejo de presión está a la orden del día. Durante el segundo mes sigue conservando este reflejo, pero con menor rigor. El bebé abre sus manitos más a menudo. En el tercer mes empieza su notable cambio. Sujeta sin fuerza un objeto que pongas en su manito y lo agita cuando todavía no lo mira. En el cuarto mes empieza a mirarse sus manitos, se las lleva a la boca y se las chupa. El cambio empieza a acentuarse mucho más gracias a la maduración del cerebro. Ya entrando el quinto mes, el bebé empieza a estirar las manos para intentar tocar un objeto, aunque todavía le cueste un poco, ya que no calcula bien la distancia. El cambio del quinto al sexto mes es muy significativo, ya que puede recoger objetos con una sola mano y los mira. Durante el séptimo mes es capaz de coger los objetos a la vez, uno en cada mano, gracias al desarrollo del sentido de coordinación y el enfoque visual. A partir de este momento, la conciencia del bebé posee sobre sus manos es muy notable. Durante el octavo mes, el bebé aprende a soltar las cosas, incluso las deja caer a propósito. Esta acción es parte de su aprendizaje relacionada con la coordinación. En los meses sucesivos, hasta cumplir el año, cogerá los juguetes para explorarlos, los golpeará para que suenen, empezará a recoger las cosas pequeñas, utilizando el pulgar y el índice como si fueran unas pinzas. Intentará pasar las páginas y conseguir montar una torre en unos cubos desde los juguetes, y nos tirará una pelota con la mano.
El reflejo de Babinski es uno de los reflejos temporales del neonato. El neonato estira y gira los pies hacia adentro cuando se le roza en el borde externo de la planta del pie desde el talón hacia los dedos. Los reflejos son respuestas presentadas cuando el cuerpo recibe ciertos estímulos. El reflejo de Wernicke se presenta después de que se ha formado firmemente la planta del pie. Del dedo gordo del pie entonces se mueve hacia arriba y hacia abajo la superficie superior del pie y los otros dedos se abren en forma de abanico. Otra respuesta que puede tener el bebé es de la extensión, que ocurre una dorsilación del dedo gordo del pie u otros dedos se abren en abanico. Este tipo de reacción se denomina como reflejo de Wernicke positivo y es totalmente normal en recién nacidos. El bebé responde a este estímulo, o sea, al reflejo de Wernicke, con sus dedos del pie que se disponen hacia abajo y hacia el interior. El pie comienza a ponerse en posición de versión, el hueso que forma el talón se aleja de la línea que pasa por el centro del cuerpo. Esta es la respuesta que suele presentar en los adultos sanos libres de reflejo de Wernicke. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el reflejo de Galland. Este fue escrito por el Dr. Johann Galland en 1917. Es un reflejo cutáneo y este suele causar gracia a sus padres por el movimiento que hace el niño. Para provocar este estímulo se debe pasar un objeto romo a más o menos 1 centímetro de la línea media, entre el ángulo inferior de la escápula y el borde de la cresta ilíaca, es decir, en el tercio medio de la línea paravertebral. Puede provocarse con el dedo o con el martillo de reflejo. La respuesta a este es la incurvación del tronco hacia el lado del cual se está estimulando. En el periodo neonatal, hasta alrededor de las 6 semanas, la respuesta es tan intensa que no solo se incurva el tronco, sino que también aparece un movimiento en las extremidades superiores e inferiores. De este modo, las extremidades que quedan del lado de la incurvación o concavidad se acercan y las otras se alejan entre sí. La latencia de este reflejo es similar al del reflejo de Moro. Comienza a desbordarse aproximadamente a las 28 semanas de gestación con la respuesta de incurvación de tronco. En un niño normal, esta dura hasta los 4 meses de edad. Ya se considera patológico cuando aún está presente en los 6 meses. Primero va desapareciendo la respuesta a las extremidades y finaliza con el tronco. Su desaparición implica que el tronco ya no se mueva solamente hacia los lados, sino que éste quede liberado y haga movimientos en todo el plano. Permite la disociación entre la cintura escapular y pelviana y así girar sobre el eje axial. Asimismo, el niño puede girar coordinadamente a las 32 semanas sobre el movimiento de las extremidades. Este reflejo tiene el mismo comportamiento que el de Moro y el de presión plantar, ya que está disminuido o ausente en niños que desarrollan una espasticidad o en niños que manejan cuadros estatóxicos. Consecuencias de la no integración de este reflejo. Este reflejo es necesario para la integración del reflejo anfibio, ya que si no se integra este reflejo, habrá tensión detrás de las piernas del niño y generará torpeza en el tren inferior. La no integración de este reflejo también hace que los niños sean intolerantes ante ropa ajustada, cinturones o cualquier roce en su cintura. Esto lleva a una respuesta motriz en los niños, lo que se cataloga como niños hiperactivos. Si el reflejo aparece en solo uno de los lados de la cintura, esto puede provocar una escoliosis, además de otras alteraciones en la postura, en la forma de andar o en patrones locomotores. Como señales identificativas tenemos que no le gusta la ropa ajustada, adoptan mala postura gráfica, presencia de escoliosis o hernias, rotación de cadera estando una más alta que la otra, inquietud motora, mala concentración, padece de memoria a corto plazo, hipersensibilidad en la zona lumbral, no encuentra la postura en la silla. Marengo Pérez y hoy les
vengo a hablar sobre el reflejo tónico del cuello. Como todos saben, un reflejo es una reacción muscular involuntaria a cierto tipo de estimulación. Ahora sí, vamos a hablar sobre el reflejo. El reflejo del cuello se produce cuando la cabeza de un niño relajado en posición supina, o sea, boca arriba, se rota hacia un lado. Al igual que todos los demás reflejos cervicales, este se estimula cuando se procede a mover la cabeza del bebé hacia un lado, con lo cual se produce extensión del brazo que se localiza del lado de la cara y en cambio el miembro superior contrario se flexiona. El reflejo aparece desde que el niño nace y prevalece hasta los 2 primeros meses de vida. Va desapareciendo desde que el niño llega de 3 a 4 meses. El reflejo persiste, podría presentarse dificultades para sentarse, dificultades oculomotoras, mala percepción visual de los objetos en mano, los niños presentarían inseguridades y serían asustados.